este mensaje. Hoy Dios va a hablar. Yo no sé si ya estoy en línea. Me dicen cómo estamos ahí con el tema de la línea. Me platican cuando ya esté listo para saludar allá afuera. ¿Listo? Perfecto. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Es un placer siempre compartirles un mensaje a través de las redes sociales. Recuerda, somos Comunidad de Cristo, tu servidor, el pastor Rigo, que estamos a la orden y esperamos que Dios pueda usar tu corazón, pueda mover tu corazón, pueda cambiar tu vida a través de este mensaje. Así es que te bendecimos. Hoy Dios tiene un mensaje para ti. Así es que nos vemos ahorita en este momento. Muy bien, Dios ha puesto, hace 15 días estaba meditando, siempre trato como de meditar la palabra, porque sin palabra no podemos fluir, no podemos vivir, no se puede mover, no sería ríos de agua de vida, sería un río detenido, sería agua estancada. Eso lo sabemos doctrinalmente desde hace mucho tiempo, los que ya tienen tiempo dentro de las congregaciones. Así es que clamamos al Señor para que pueda hablar. Y en la semana pasada tenía la intención con respecto a este mensaje que creo Dios puso en mi corazón y que lo titulé Aguanta, aguanta. Y como eslogan podría decir es aguanta, no seas desesperado. Di conmigo, no seas desesperado. Ok, a los desesperados que no dijeron nada, otra vez va de nuevo, no seas desesperado. Ok, ahora sí daré una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, aguanta. Y yo leía a través de Éxodo 32, que fue la base, el soporte de este mensaje, uno de los pasajes que fueron muy usados dentro de las iglesias, dentro de las mezquitas, dentro de las sinagogas, para, para predicar en aquel tiempo. Hablamos de la Torá, hablamos de las leyes, algo que vino a resonar, algo que vino a hacer ruido y que se puede decir que son las bases espirituales en la que Dios pone sentido a la vida del ser humano y que hoy creo Dios va a hablar a nuestros corazones si tú permites que el Espíritu Santo pueda hablar. Por lo tanto, también creo y estoy seguro que si tu decisión no es recibir el mensaje, solamente quieres ver a ver qué puede pasar, qué puede suceder, qué tan cierto lo que me dice, entonces también estoy seguro que puede dejar de surgir todo efecto. Igual manera, como cuando Jesús hacía sus milagros y se acercaba a sus discípulos y les decía, levántate porque tu fe te ha sanado. ¿Alguien está aquí conmigo, sí o no? O sea, pareciera que la ecuación es la envolvente del poder de Dios con una respuesta receptora que dice, creo lo que Él dice. De esa manera Jesús lo hacía categóricamente, elegantemente, dice, bueno, en mí estás, ayudarte, sanarte, lo demás depende de ti. La mitad del gol ya está puesta, el balón te lo puse al arco de la portería y qué mejor, sin portero, solamente tienes que anotar. ¿Alguien está acá? ¿Me está siguiendo, no? Entonces la prédica en este texto, yo quiero hablar un poquito del contexto actual. Normalmente hoy nuestra manera de vivir no es exactamente la misma forma de vivir en aquellos tiempos del Éxodo 32, en el tiempo de los éxodos, en el tiempo cruzar, de ser salvados de Egipto, de esa transición. Un éxodo es una transportación, alguien que te va a llevar a un punto. No estamos viviendo esa época, no tenían la tecnología que tenemos, eso está incluso hasta quizá tonto decirlo, porque conocemos de historia, pero vivimos desesperados hoy en la actualidad, aunque todo cambió, todo revolucionó. Hoy puedo ver incluso desesperación
dentro de los pueblos, dentro ya no de las grandes urbes. Algo hizo clic, hizo diferente. Entonces no tiene que ver por el tráfico ni por las grandes filas, sino por algo más profundo, alguna ansiedad que intenta por tener respuestas inmediatas. El ser humano desde los tiempos pasados ha querido ser respondido muy rápido. Y yo he visto que las personas que quieren ser respondidas muy rápido, las he visto caer muy rápido también. Termina siendo un equivalente a una respuesta espiritual. Mientras más rápido quiero que sucedan las cosas, más rápido viene mi caída. ¿Alguien me está siguiendo aquí y tiene sentido lo que digo, iglesia? Damos una ofrenda de palmas a nuestro gran rey. La traducción es que vivimos una espiritualidad sin espera. Hoy, a las alturas de mi vida, yo ya no estoy buscando que el Señor me muestre qué va a ser de mi vida. Yo ya no busco eso, esa no es mi intención. Yo no estoy esperando la grande revelación. Tengo la Biblia que tiene la gran revelación. Yo ya no estoy buscando, vengo a la iglesia para ver qué respuesta me da el Señor. No, el Señor está hablando todos los días. ¿Alguien lo cree esto, sí o no? Y tenemos que buscarle, porque es ahí donde Él se mueve. Entonces solamente hacemos la voluntad de Dios. Y si el Señor dice, haz, voy a hacer y punto. Después Él me dará explicaciones si lo quiere hacer medianamente. Y si no lo quiere hacer, solamente seré obediente a la voz del Padre. Y ahí comienza todo. Entonces, la desesperación de nuestra generación no es nueva. Yo quiero que pongamos punto y coma en esa parte, porque no es nueva, porque tenemos que seguir pensando. Entonces el éxodo sucedió hace 1446 años antes de Cristo. Para que tú tengas una referencia, si quieres anotarlo, Primera de Reyes 6:1, voy a hablar teológicamente, Primera de Reyes 6:1, este pasaje 6:1 es el ancla para poder determinar el tiempo sucedido cuando se regaló la primer tableta y no fue Mac para dar los 10 mandamientos de parte de Dios. ¿Me está siguiendo, sí o no? Dice la Biblia, así que Salomón empezó a construir el templo del Señor 480 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. 480 años. Y según las reseñas, se dice y se cree que en el 966 antes de Cristo fue exactamente o muy promediado, porque no vamos a hablar de exactitud porque no lo tenemos con exactitud visual, pero muy cercano, según muchos teólogos coinciden con esto, a que antes de Cristo, 966 años, estaban construyendo el templo de Salomón. Entonces la suma de esto nos da 1446 antes de Cristo, ¿va? Entonces hablamos de muchos años antes de Cristo, a sumarle los 2025 que tenemos ahora. Y tú te preguntarías en el Éxodo 32, ¿qué pasó si ahí la vida no era acelerada? Que no se supone, cuando uno se imagina descanso, yo no sé qué viene a tu mente, pero cuando yo pienso en descanso, yo me imagino un bosque y no vehículos y estar, no sé, sentado a la luz de la luna y que no haya algo que me estorbe, me moleste, ruido de tráfico. Y pienso en eso, yo pienso, me da paz. O algunos piensan playa, no sé, Cancún, pero Cancún no tiene nada de tranquilidad. Pero bueno, entonces a lo mejor se imaginan algo como esto, ¿no? Y te preguntarías en ese tiempo, ¿por qué habría algo tan extremo? Moisés está en el monte en ese tiempo, en el promedio del capítulo 24 al 31, está en ese proceso de estar en el monte de Sinaí para recibir las tablas. Y la Biblia narra, expresa que dura 40 días y 40 noches estando ahí en esa relación, en esa búsqueda con Dios, que podríamos traducir que esos 40 días y 40 noches son la precisión del tiempo de
áspera de aquel pueblo de Israel en que no bajaba Moisés, donde la duda creció, donde la preocupación multiplicó. Y me llama la atención que el pueblo de Israel había sido testigo directo de la gloria de Dios. Plagas, el mar rojo abierto, el maná, la nube de fuego, tantos detalles como hoy quizá no los podríamos vivir tan frecuentes, tan seguidos de esa circunstancia. Porque los milagros que hoy vivimos de parte de Dios es despertar cada mañana. ¿Alguien lo cree? Es no estar enfermo. Es tener a los seres que más amas cerca de ti. Y lo mejor, tener a Cristo Jesús en tu corazón. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Yo quiero que prestes atención a esto porque no es un pueblo sin revelación. Yo quiero decirte a ti, tú no eres un pueblo sin revelación. Señor, dame más revelación, dame más revelación. Más. Cristo Jesús no te bastó. La muerte por ti, la cruz. Entonces a veces llegamos a un punto en el que estamos apasionadamente por recibir y se nos olvida el dar. Por eso el Señor no solamente lo decía físicamente, no llene los graneros, tú no sabes si vas a vivir el día de mañana. Los graneros se diseñan para repartir y los vuelve a llenar. Hay leyes espirituales que tienen que estar muy aplicadas para que nuestra vida pueda tener trascendencia. Entonces, este quiebre o este tipo de tiempo fue un quiebre, o en este capítulo, de la fidelidad esperada por Dios y la rápida apostasía del pueblo. 40 días suficientes para decir ya no más, ya no aguanto más. Entonces, Dios hoy quiere hablarnos. Yo pensaba, meditaba, que es algo muy importante al estar el día de ayer meditando todo esto de manera teológica. En el Éxodo 20, cuando nos habla la Biblia de los 10 mandamientos, tenemos dos pasajes muy marcados: Deuteronomio 5 del 1 al 21 y Éxodo 20 del 1 al 17, donde tenemos bien estipulados los 10 mandamientos. Y que tenemos que saber que lo que Jesús sintetiza cuando dice: en esto se va a basar completamente las leyes, en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto vas a cumplir la ley y la Torah. Cuando tú vas a la teología y a la revelación, te vas a encontrar que los primeros 5 mandamientos se encuentran de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y los otros 5 van directamente a amar a tu prójimo. Y me llama la atención que el número 5 se refiere a nuestros padres de la tierra. Me llama la atención porque si nosotros no sabemos amar, honrar y respetar a nuestros padres en la tierra, jamás podremos honrar a un Padre que está en el cielo y no lo podemos ver. ¿Alguien lo sigue aquí, verdad? Entonces, detalles no menores que yo quiero decirlos porque es importante que lo sepamos. Tiempo que en el tiempo de Éxodo, voy a hablar un poquito de la historia de esos 40 días cuando Moisés estaba en la presencia, estaba tratando de recibir la nueva orden, las nuevas bases, los nuevos principios, leyes que son espirituales y no son terrenales, según Romanos capítulo 4. Entonces son leyes que no son tuyas, son leyes que son del cielo. Por eso nosotros los seres humanos no las podemos cumplir. Por eso necesitamos al Redentor, al que podría cumplir por nosotros, y es el que trabaja en nosotros. Entonces el Señor muestra a través de este proceso cómo van con Aarón, el pueblo de Israel. Yo sé que conoces la historia, pero déjame te hablo un poquito del contexto. Y le dicen: por favor, ya es mucho tiempo, no podemos esperar más. Pareciera como que la suegra le está presionando: y si no te vienes acá conmigo. Pareciera que si en el trabajo los fueran a correr, y si no le apuran ahorita
yo ya no les voy a volver a contratar. Pareciera que el pastor les estaba poniendo un ultimato y ya no los voy a volver a dejar entrar a la iglesia. La iglesia estaba actuando, estoy hablando del pueblo de Israel, la iglesia, los 2.5 millones de personas estaban actuando de una manera desesperada, como que si algo tuvieran que hacer. Esta es una de las cosas que a mí me suceden siempre, porque es muy fácil cuando yo pregunto al que limpia un semáforo, al ayudante de un albañil, o le pregunto al que vende bolillo, les pregunto, te invito a la iglesia, y lo primero que me responden, no tengo tiempo. Yo digo, señor empresario, ¿cómo le hace? Pues, de verdad, contráteme. ¿Me está siguiendo, si o no es cierto? Entonces entiendes que el común denominador del ser humano es buscar entretenerse en algo no haciendo nada. ¿Alguien está haciendo aquí? Mi entretención es nada. ¿Y tú? Yo le ayudo. Claro, por supuesto. Él es mi maestro. Entonces, muestra cómo el ser humano puede caer en esa idolatría. Le dicen a Aarón, sabes, ya no aguantamos más. Ese Dios, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no soportamos, ya no apareció. 40 días, ya no más. Desesperación genuina, absoluta, tal cual. Ya no soporto. Entonces, Aarón, yo quiero pensar, no lo quiero justificar, pero había una presión de muchas personas. Hablamos de 2.5 millones de personas. Aarón, tienes que hacer algo ya, búscanos dioses. Y Aarón no está justificado. Dice, denme sus aretes. Si hubiera sido un chilango, le hubiera dicho, denme sus carteras. Denme sus aretes y vamos a hacer ahora mismo, vamos a hacer un becerro de oro, ¿no? Y llama la atención palabras, sustancias que ahora mismo Dios te va a llamar y te va a decir a cada uno de nosotros. Es como el pueblo de Israel en Éxodo 32, en el versículo 4 o parte del 4, dice, Israel, aquí están tus dioses. Habla el pueblo de Israel una vez que le entregan el becerro tallado con un buril. Mira qué rápido aprendieron el arte. Dice, aquí están tus dioses. Era un solo becerro, una sola vaca, por decirlo así. Y yo no sé si tiene mucha ligadura en esta o no, o tú toma tu manera de pensar, pero una vaca en la India tiene 300 y cachos de dioses. Y desde ahí se queda determinado esa posición en perspectiva desfasada espiritual de las cosas de Dios, ¿no? Entonces dice, aquí están tus dioses y solamente le da un becerro de oro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció, mañana vamos a celebrar una fiesta de honor al Señor. O sea, Aarón todavía tiene el descaro de decir, ay, me quedó bonito el becerro, déjeme hago un altar para el becerrito, ¿no? Porque va a estar a todo dar. Esto viene a todos nosotros a entender que la desesperación, el aguanta, hoy Dios nos va a hablar muy claro en varios detalles. Creo que he puesto las bases suficientes para que Dios pueda hablar hoy a tu corazón. Nos va a hablar que la desesperación y la ansiedad no tienen que ver con épocas, no tienen que ver con economías, no tienen que ver con países, no tienen que ver con ciudades, con pueblos, con estados, no tiene que ver nada con eso. Dios le molesta que lo reemplacemos por algo. Y la iglesia se ha vuelto reemplazadora de muchas cosas que enseguida lo vamos a ver, pero el servicio termina siendo reemplazar a Dios. Hay gente que no sabe estar en la iglesia si no está sirviendo. En la pandemia fue la muestra de que muchas personas dejaron de servir a Dios porque estaban acostumbradas a servir, y cuando les atacó la pandemia ya no tuvieron más servicio, jamás volvieron a la iglesia. Vieron iglesias que cerraron. Entonces nos dimos cuenta que el activismo no es exactamente una vida espiritual. Nosotros respondemos a la voluntad de Dios. Exactamente eso es lo que provoca
hacer lo que hacemos y no lo hacemos por demostrar algo que no somos. ¿Me está siguiendo, sí o no? Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Siguiendo con esto, quedándonos claro, la desconfianza y la impaciencia que habla en Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la impaciencia. ¿Sabes? Ya no aguanto 40 días. Imagínate una mujer encinta. Wow. Vamos a darle un aplauso a las mujeres, la verdad. Eso sí es tremendo. Y ahora un aplauso a los hombres por soportar a las mujeres también. Ay, no se aplauden, gloria a Dios. Es un trabajo de equipo, ¿no? Gloria a Dios. Una se enoja y el otro aguanta. Ahí nos la vamos llevando. Muy bien. Entonces, el problema no era el tiempo. El problema de Israel era la desconfianza. Ese era el problema. Ese es el problema que vivimos hoy en las congregaciones. El problema es la especulación, mi pensamiento. ¿Dónde vuela? ¿Hasta dónde llego? No está haciendo, ¿qué está pasando? No está sucediendo. Y el espíritu de chismerío interno empieza a resonar porque es producto de la desesperación, producto de la ansiedad. Yo quiero saber, yo quiero conocer. Entonces, ese espíritu no es algo que surgió apenas en este siglo, queda muy claro. Es algo que viene desde 1446 años, literalmente antes de Cristo. Entonces, yo quiero decirte que Moisés estaba en la presencia de Dios. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, no había hecho nada malo, pero el pueblo proyectó su miedo en él. Fíjate bien la atención en esto. No sabemos qué haya acontecido, necesitamos hacer algo, cambios. La desesperación produce narrativas falsas. Escucha esto. Por favor, no te metas en narrativas falsas. Vas a destruir el cuerpo de Cristo Jesús. Vas a destruir lo que Dios te ha dado. Vas a destruir los talentos. No te metas a la de Redentor porque vas a ser crucificado. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no es cierto? Entonces, seguro nos dejó. Dios ya no nos oye. Necesita algo más cercano. O sea, ¿cuántas cosas surgen? Yo lo he vivido, yo puedo dar cátedra. Porque yo no trabajo con caballos, yo no soy una persona de campo, yo trabajo en ministerios y sé todas las cosas que pasan en tiempo, fuera de tiempo, no por revelación personal, sino simplemente a contacto de las cosas que suceden en el medio de la iglesia. Y esa narrativa falsa, mientras unos están en la presencia de Dios, otros dicen, ¿qué va a pasar? Tengo miedo. Una persona me decía, en una reunión me decía, yo no sé qué estás pensando, cómo vas a hacer, vas a plantar más iglesias, y si con una es un caos. Le dije, hey, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer el Señor. Yo no voy a hacer nada. Yo solamente voy a hacer la voluntad del Padre. Lo que Dios da a hacer, Él lo respalda. ¿Alguien me está siguiendo, si no es cierto? No es un tema personal. Si fuera personal, yo sería el primero en bajarme de aquí. Yo tengo una base muy clara. Y lo platicamos con mi esposa cuando me toca dar conferencias seculares, arquitectos, algún tipo de ponencia. Yo les digo, para mí es más fácil. Una compañía es un trabajo muy fácil. Una iglesia es un problema. Pero una compañía, cualquiera puede hacer una compañía. Puedes hacer una compañía desde, no sé, desde vender dulces, desde vender aguas, desde vender tortas. Y puedes hacer algo multiplicado y por supuesto con el favor de Dios. Porque estás tratando con un producto, pero tratar con gente, esa es otra cosa. Entonces, para tratar con gente no se trata
con nuestro carácter. Se trata con el Espíritu Santo y con la gloria de Dios. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, ¿cuántas veces Dios ha estado obrando en lo secreto? Pero como no vemos resultados inmediatos, decidimos hacer algo con nuestras propias manos. Escucha esto bien y ponlo en ti. ¿Cuántas veces, cuando no vemos resultados, lo hacemos nosotros con nuestras propias manos? Yo lo he hecho muchas veces, muchas. Y a mí me ha pasado. Porque a mí personalmente, como yo hice un pacto, que ya lo abrí, ya lo dije abierto, yo hice un pacto con Dios, yo le dije a Dios, por 12 años yo no voy a cobrar un solo salario de la iglesia. Y lo hago público también para que sepan, porque este es un rendimiento de cuentas. Un solo salario voy a cobrar en 12 años, porque eso me propuso Dios en mi corazón, lo sentí agradable y perfecto, me gustó lo de Nehemías y dije, tengo que chambear. Entonces, como yo sé que tengo el favor de Dios, como tú lo tienes y tú lo crees, y tú lo crees que tienes el favor de Dios, Dios te va a bendecir si tú trabajas la tierra, por supuesto, va a hacer llover a justos y a injustos, ¿sí o no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, literalmente, cuando pasa este tipo de situación, yo digo, bueno, ya caramba, acá me pongo a chambear, le echo ganas y salimos adelante. No pasó nada, sé que el favor de Dios está ahí. Ese lado no me preocupa. El otro es el que me preocupa. El que me preocupa es trabajar la tierra de Dios. Y la única manera es arando la tierra, y este es el año de arar la tierra. Dale una ofrenda de palmas más grande a nuestro gran Señor. Entonces, pero hablando de esto, cuando yo veo que las cosas no se dan, que no me están funcionando, porque apenas pasé una etapa donde no se me daba nada, nada me pegaba, ni en las cazuelas de teflón, todo se me caía, todo, nada me daba, nada. Y de repente dije, híjole, pero yo puedo, yo tengo capacidad, Dios tiene capacidad, estoy hecho imagen y semejanza de Dios. Y de todas maneras no daba. Entonces hay un punto en el que nosotros queremos tomar el sartén por el mando y no vamos con el Señor, no le cuestionamos el por qué está sucediendo. Es conocer los tiempos. La oración de los tiempos es muy importante. Cuando tú te metes a la presencia de Dios, tú tienes que pedirle, Señor, dame revelación de los tiempos. Cuando tú le pides revelación de los tiempos al Señor, te va a mostrar si tú eres el problema, si alguien es el problema, o si algo está pasando. ¿Alguien me está siguiendo, si o no es cierto con esto? Entonces tenemos que entrar rápido a la madurez espiritual. El pueblo no perdió a Dios, perdió su confianza en el proceso de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No perdemos a Dios. Dios es el norte, Dios está en todo lugar y anda buscando a quien bendecir, aquel justo que le está buscando limpia y genuinamente, por supuesto. Pero la impaciencia espiritual lleva a la idolatría emocional. Yo quiero que te quede grabado esto. La impaciencia espiritual lleva a la idolatría emocional. Y es acá donde caemos mucho. Cuando ya las emociones toman control de nuestro mando y queremos nosotros hacerla de ángeles, llevando informaciones, queremos nosotros tratando de resolver las cosas, aquí tenemos un serio problema personal. Y el pecado no es solo romper reglas, sino reemplazar a Dios con algo que se acomode más a nuestro criterio y deseos. Fíjate bien, el pecado no solo es romper reglas, sino reemplazar a Dios con algo que se acomode más a nuestro criterio y deseos. Esto afecta, esto daña. La idolatría es un acto de desesperación espiritual. Escúchalo. Otra vez lo voy a decir. La idolatría es un acto de desesperación espiritual. Si yo estoy desesperado, voy a actuar con mi persona, con la carne, con las emociones, y Dios
literalmente no va a hacer nada. Entonces Aarón cede a la presión social y construye un becerro. A mí esto me hace pensar, lo he pensado una y otra ocasión, pero todos tenemos presión social, todos. Un hijo tiene presión social, comienza desde el nicho de casa. Una esposa tiene presión social, ya cuando involucró dos personas ya estamos hablando de dos, y donde están reunidos más de dos, ahí puede estar el Señor o no puede estar, porque también puede haber una división de manera de pensar. ¿Alguien me está siguiendo, si o no es cierto? Entonces, cuando estamos en esa presión social, literalmente nosotros podemos terminar mintiendo, podemos terminar tomando decisiones no correctas, no adecuadas. Hoy me estoy dando el gran favor espiritual de que mi sí sea sí, que mi no sea no. No todas las cosas que hacen otras iglesias las vamos a hacer aquí. No, ya lo aprendí a leños en la cabeza, porque cada uno tiene un propósito, una visión, un llamado, algo por hacer. ¿Alguien me está siguiendo, si o no es cierto? Mi matrimonio nunca va a ser igual que el de mi papá y el de mi mamá, porque ahora creamos otra cultura, otra nueva familia, nos unimos en un solo ser. La de ellos funcionó padrísimo así, y hoy están juntos y me alegra que estén juntos mi papá y mi mamá, y les funcionó. Pero ahora la de nosotros no funciona de la misma forma. Pero si hay algo que nos une, es Jesús. Dale una ofrenda de palmas, ¿cómo no? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué son los becerros de oro modernos? Asnos dioses que vayan adelante de nosotros. ¿Qué son? ¿Qué era el becerro de oro? Solamente es un símbolo de reemplazo y no de ateísmo. Escucha bien. Un símbolo de reemplazo y no de ateísmo. Sabían que Dios existía. Sabían que Dios estaba ahí. Pero la presión a veces juega un papel importante. Hay coordenadas. Aarón se hubiera sujetado a hacer la orden que Dios le había dado a través de Moisés y no hubieran pasado, dice la Biblia, que murieron 3,000 personas en el monte de Sinaí. Opuesto a la gracia de lo que habla en el libro de Hechos capítulo 2, dice que 3,000 personas recibieron el Espíritu de Dios. Fíjate la diferencia de la ley con la gracia. O sea, en la ley 3,000 mueren y en la gracia 3,000 viven. Qué poder tan impresionante. Por eso necesitamos el poder de Dios. Entonces no rechazaron a Dios del todo, solo que querían algo visible, manejable y menos exigente. Yo me acuerdo mucho, tengo muy presente, porque fue una base personal de Samuel, del sacerdote Samuel, cuando le pidieron a Dios, a Samuel directamente, danos un rey. Samuel, la Biblia narra que fue irreprensible, que fue un gran sacerdote, que fue un buen profeta también, y que fue un buen juez también para el pueblo de Israel. Fíjate cuántas actividades dentro de lo que hacía. Pero cuando el pueblo de Israel le pidió, le dijo, ya no te queremos a ti, danos un rey y punto. En la realidad lo que estaban diciendo, yo quiero evadir a Dios, no me interesa, y ya para nosotros, tú ya estás viejo, tus hijos no son suficientes, no me interesa. Entonces, finalmente, Samuel llega llorando a los pies del Señor y le dice, Señor, tu pueblo me está rechazando, Señor, Señor. Y le dice el Señor, hey, tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Fíjate el orden eclesiástico del poder de Dios, de cómo tiene ordenado las cosas. Eso a mí me dio consuelo, eso a mí me dio paz, pero eso te lo da a ti también, porque cuando alguien te rechaza a ti, no te está rechazando a ti, está rechazando al Señor. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no? ¿Estás alegre, sí o no? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios, ¿cómo no? Entonces, un becerro de oro actual puede ser un ministerio vacío de la presencia, pero lleno de espectáculo. Hoy
hoy la iglesia se ha llenado de espectáculo real. Lo veo en las redes sociales. Y me da tristeza. Esa es una tristeza. Entonces, no es que no vamos a adorar, no es que el mover del Espíritu Santo no se va a desatar, no es que podamos hablar en lenguas, no es que no sucedan este tipo de cosas, pero hoy la iglesia se está volviendo un espectáculo. Y se volvió vacía. Apenas escuchaba a Lily Goodman en una entrevista y decía Lily Goodman, porque la entrevistaron para preguntarle que si qué opinaba con los nuevos cantantes cristianos. Dice, yo siento mucha tristeza. Y me llamó la atención, me enganchó su podcast y la empecé a escuchar. Y estaba hablando y decía Lily, dice, sabes, cuando nosotros cantábamos en el pasado, no nos desbaratábamos, no hacíamos tantas cosas, tanta faramaya, pero veíamos cómo el poder de Dios, personas que andaban en sillas de ruedas se levantaban, veíamos cómo los cojos saltaban, veíamos cómo los ciegos veían, veíamos cómo les crecían las manos a las personas que tenían las manos cortitas, y había un mover impresionante. Pero la iglesia está cayendo en un emocionalismo profundo, está lastimando. Y por supuesto que a Dios lo adoramos con todo nuestro ser y también con las emociones, pero tenemos que tener un cuidado porque es una línea muy delgada. Y podemos hacer un becerro de oro. El Espíritu Santo es el Señor y mora en nuestro espíritu. A mí me llama la atención cuando las personas, de verdad, lo digo con todo el corazón, piensan que el Espíritu Santo va a descender con la alabanza. Lo digo con todo el corazón. Fuimos sellados por las arras del Espíritu Santo. Y el Espíritu mora aquí y se llena cuando tú lo buscas desde tu casa temprano. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Somos el templo de Dios, somos los hijos de Dios. Que si estamos juntos adorando en un solo sentir, maravillas y prodigios van a pasar en ese lugar. ¿Cómo no? Se va a desatar la furia del Señor. Claro, claro. Pero no pongamos cosas que no son escriturales. Nos van a dañar y después nosotros nos vamos a asolar y nosotros nos vamos a contender. ¿Tiene poder la alabanza? Por supuesto que tiene poder. Fue diseñada para adorarle al único Rey de Reyes. Solamente la música no se hizo para otra cosa. Con tímbalos que resuenan, con todo el poder de la presencia de Dios va a manifestar. Pero el Espíritu Santo no es, lo he dicho, no es que yo entro, vengo de allá afuera y entro y me lleno aquí del Espíritu Santo y me regreso y dejé el demonio allá afuera y se me vuelve a meter. No, no, por el amor de Dios, no. Nos hace falta escritura para poder entender que Dios quiere obrar en todo tiempo. Dios está hablando, Dios está manifestando. Búscale, confiésate, métete en la presencia. No dejes que la llama se apague. Mantén avivada la llama. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Bueno, entonces el tema aquí es, si habláramos de liderazgo, si el tema fuera de liderazgo, es mientras Dios tenga una orden, como lo hablábamos del tema de Villa Heréndira. Ahorita no nos vamos a mover de Villa Heréndira. Yo creo que Dios va a hacer algo muy sorprendente y va a dar la vuelta al partido y va a crecer demasiado esa obra. Lo sé, lo puedo sentir. Saludos a mi hermana Linda y a Vane y a todas las hermanas en Villa Heréndira. Pero en el tema si habláramos de liderazgo, nosotros no nos podemos flexionar. Apenas estaba metido en un taller de liderazgo para las iglesias y escuchaba a una persona que Dios la ha usado demasiado y decía, ¿cuál es tu secreto dentro de las cosas que han sucedido? Dice, aprendí a desechar las buenas ideas. Es que si no está roto,
no lo compongas. Hay cosas que no son para nosotros y cosas que sí son para nosotros. Hay cosas que van a funcionar, y lo hablo en todo el género espiritual, total. Hay cosas que te decía hace rato del matrimonio que a mis papás les funcionaron perfectamente bien, pero esas cosas a mí no me van a funcionar en mi matrimonio. ¿Alguien me está siguiendo, si o no es cierto? Y yo no puedo tratar de imitar o hacer algo, porque nosotros, si no, no seríamos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una persona diferente, pero con el mismo Dios. Un vaso diferente, pero con el mismo Dios. Un mover del Espíritu Santo, pero con el mismo Dios. Y Dios obrando y tratando. Entonces, el asunto aquí es que todos nosotros tenemos que estar firmes a todo lo que Dios está poniendo ahora a esta generación y a todo lo que tiene que hacer. Un mismo sentir, un mismo acuerdo. La presencia de Dios va a ser algo impresionante. Entonces, la medicina para enfrentar un líder que clama, Moisés, que sería para solucionar este asunto, Moisés defiende. En el versículo 11, 14, Moisés va porque escucha una fiesta, una celebración. Estaban adorando al becerro, estaban haciendo sacrificios, y el Señor se molesta. ¿Ya viste lo que está haciendo el pueblo de Israel, mi pueblo? No, Señor, no. Ya sabía, son tercos. Los voy a eliminar, los voy a quitar. Y Moisés, que si hablamos de manera teológica, porque toda la Biblia nos lleva a Jesús, era la representación misma de Jesús, no Jesús. De manera teológica, él estaba abogando: no, Señor, no los mates, por favor, no los mates. Dales una oportunidad, Señor, de verdad. Mira, ¿qué van a decir los de Egipto? Los acabas de rescatar, Señor. Abogar. Ese es un corazón de un hijo de Dios. Ese es un corazón de un líder. Uno que está abogando, siempre está tratando de que algo no se pierda. Pero después baja, y cuando él oye y le dice: Josué, ya viste, se oyen como gritos de victoria. Dice: eso no es victoria, eso no es guerra. Y cuando baja y los ve verdaderamente adorando al becerro de oro, en ese momento, ahora sí, brinca y comienza a reclamar cómo, y las tablas que traía las quiebra de coraje y literalmente funde el becerro de oro, lo hace polvo, y les dice a todos: y se van a tomar un trago de agua con ese oro, de ese polvo del oro. Entonces, entendido esto, un líder que clama es la parte importante del corazón de un servidor de Dios. Pero también un líder que confronta es también algo muy importante, que entrega y que pelea y que dice: no, eso no es correcto lo que se está haciendo. No nos vamos a desfasar del llamado original de Dios. ¿Cómo es posible que tú sabes que Dios fue el que nos cruzó y que nos sacó del problema del embargo, que nos sacó de Egipto? ¿Cómo es posible que ahora dices: búscame otro Dios y para adorarle, otros dioses para adorarle, y nos olvidamos del Dios verdadero? Eso a mí me hace dejar bien claro las bases como un servidor con liderazgo, de que habrá momentos que yo daré mucho por algunas personas, y esas personas en ese momento estarán satisfechos conmigo, pero que después se les van a olvidar todos. Dicen: búsquenme otro nuevo líder, porque ese otro ya no me acuerdo de él. Pero también yo puedo fallar de la misma manera. Entonces Dios nos está llevando a un nuevo ordenamiento, a un centro de batalla. Estoy dispuesto a pelear todas las batallas necesarias. Tengo una orden de parte de Dios, y es extender el reino. Tengo una orden de parte de Dios, es crear un semillero aquí grande para que se multiplique a las naciones. Es una orden de papá. Entonces, bajo el mando y la autoridad de parte de Dios, yo no pienso moverme un solo centímetro por ideas que no vendrán a veces de parte de Dios. Y tú tampoco estás obligado a hacer cosas que no vienen de parte de Dios. Si alguien te empieza a meter presión, si alguien te empieza a decir: es que no debe de hacer así, no lo hagas así, no, hasta no ver realidades escriturales y que es de parte de Dios. Las emociones
juegan un papel precioso en la vida humana, porque puedes reír, puedes llorar, puedes sentir, puedes expresar, pero cuando se fusionan dentro de la vida espiritual, el Espíritu de Dios dice: yo me hago a un lado. Trata tu vida de la manera emocional como la quieres llevar, porque el espíritu con la carne no puede fusionarse. Solamente funciona que el Espíritu de Dios le dé órdenes a la carne. Solamente así funciona. Pero la carne, dale una ofrenda de palmas, se la vas a dar recio, fuerte y grande a Dios. Y yo pensaba que la especulación es lo que hace más daño de todo. Y te voy a decir algo, y te voy a retar en esto. Si tú tienes que decirme algo a mí, dímelo. No importa que sea desagradable, yo estoy listo para que me digas todo lo que me tienes que decir. Todo. Todo. Pero no le des oportunidad a Satanás, por favor. No le des. Y si alguien te está diciendo algo de alguien, no le des oportunidad a Satanás. Jesús le diría: te reprendo, Satanás. Le diría así igual a Pedro. Y le diría: ven, acá está con este y este con este. Aquí arreglamos el asunto. Pero de aquí no pasa. Dios está haciendo cambios impresionantes en los corazones. Entonces, cuando ya ve la realidad, la Biblia dice que Moisés se molesta y dice: a ver, ¿quiénes están del lado de Dios? Véngase para acá. Dice la palabra que los levitas se hicieron hacia el frente, dijeron: nosotros sí. Le da la orden, le dice: por favor, dales una espada en mano, y cada uno mate un familiar, un vecino y un amigo. Agarraron la espada, los levitas, cayeron 3,000. Dices, yo pensaría muchas cosas. En la carne diría: qué genocidio, qué Dios tan psicópata. En la carne diría: ese no sería un Dios. Pero Dios daba el máximo ejemplo espiritual que puede existir. Yo no me relaciono con el pecado. Claro, amo al pecador, pero yo no me infecto con el pecado. ¡Qué poder de expresión! Hoy la iglesia no podemos decir esto, no podemos hablar esto. Pero el Espíritu de Dios dice: sabes, viene una temporada de avivamiento que va a cambiar todo. Hay una afirmación de la iglesia, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando vino Báez y nos dio una enseñanza a todos los pastores, Báez me decía, a todos los pastores, nos dio una cátedra, Xavier, y habló de la barca de Jonás. Dice: pastores, entiendan, hay Jonases en sus barcos que nunca van a ser parte de ustedes. Hay que bajarlos. Todos tenemos miedo para eso, porque tenemos miedo a la crítica. Pero a veces hay personas que van a contaminar nuestras vidas. Y eso no solamente sucede en la iglesia, sucede en la familia, lo sucede en el trabajo, lo sucede con una hermana, con un hermano. Hay veces que te dice: tienes que decir: ya, bájate de mi barca ahora, me estás drenando y no estoy pudiendo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Lo digo con autoridad, con el papel que Dios me dio por hacer aquí en la tierra. Y lo digo con entendimiento, con madurez espiritual. Hoy Dios está hablando de una manera que te quiere decir: sabes, amor y verdad es la mezcla perfecta. Por eso Juan lo entiende y dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz,
tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándose de todo pecado. Punto. Todos los que van a trabajar en equipo, armonía de lo que vamos a hacer en el trabajo espiritual de salir en misiones, si esas personas no se comunican conmigo, no van a ir conmigo. Si esas personas no se confiesan con el Señor, no van a ir conmigo. Decisiones, porque necesitamos unidad de espíritu. Necesitamos el mover del Espíritu Santo. Necesitamos la armonía en todo lugar, en todo terreno, en toda iglesia. Necesitamos armonía en mi casa. Yo necesito tener comunión con José. Yo necesito tener comunión con mi hija. Estoy platicando muy constante con ella. Y con Jesús también. Te mando saludos, Jesús. Te tienes que alinear también. Ya luego les platico quién es Jesús. Es sí. Sí, ¿me entendieron, no? Ok, el Hijo de Dios, el Hijo de David es Dios, ese es otro, ¿no? Ya se me fue la voz. Familia, ¿cuántas veces has sentido que este choque emocional entre amar el pueblo y dolerte por rebeldía? ¿Cuántas veces has sentido ese choque que pasa dentro de ti? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago? Estoy dispuesto a formar soldados de Dios, ejército divino, gente dispuesta al reino, perdonados, perdonarse unos a otros. Vamos a crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que vamos a crecer en Cristo Jesús? ¿Cuántos lo creen? En la mañana yo agarraba a Jorge y le dije: Jorge, cuando me tengas que decir algo, dímelo aunque me duela. ¿No es cierto, Jorge? Directo, así como va. Hábleme a quemarropa. Estoy listo para eso. Fui entrenado para eso. Estoy siendo adiestrado para eso. La iglesia no va a crecer si nosotros no somos claros y sinceros. El Espíritu de Dios no se va a mover. Y sabes, Dios está hablando hoy para los corazones, y yo quiero cerrar con esto. Dios está hablando a todos nosotros, a los corazones, a resistir, resistencia. Aguanta, aguanta. Hay presiones que no vendrán de ti y que Satanás va a estar tratando de apachurrar, de doblar, de mover, de arquear, de querer ser algo. El Señor te dice: aguanta. Moisés está haciendo un arreglo ahora, pero ya va a bajar. Los ángeles de Dios están haciendo algo, pero Gabriel ya va a bajar ahorita, ya viene con la nueva orden. Aguanta. El Espíritu Santo, lo que tú estés pasando, aguanta. Yo no sé qué puede ser lo que tú estés pasando, pero Dios te está diciendo: aguanta. Yo quiero terminar este mensaje dándote algo, una historia que quiero regalarte, que no pienso durar mucho, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Hay una historia muy conocida de no es un actor, fue un soldado y un corredor olímpico conocido hoy en películas, de un Broken. Algunos la conocen, la película, no sé si lo dije bien en inglés, Invencible. Esa historia es real, es verídica. Un soldado del ejército de Estados Unidos, que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él pasaba, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en sus prácticas olímpicas, y fue llevado a la guerra. Y en una de sus guerras su avión fue derribado y solamente 3 personas sobrevivieron en una lancha flotante de aire. Y cuando estuvieron ahí, pasaron noches difíciles, inciertas, presión psicológica entre ellos, odio, coraje, todo lo que se puede pasar cuando hay personas bajo presión, indirectas, no te quiero, no estoy de acuerdo, todo lo que puede pasar emocional, con hambre, con lluvia, con sol. 46 días leía, y era el tiempo que duró este soldado con los demás soldados.
ataques de tiburones, tal cual como lo narra la película. Si tú viste la película donde Luis Zamperini, que era el actor principal, donde Zamperini, después de los 46 días que dijeron, ya no vamos a dar más, ya no doy más. Así como cuando a ti te ha pasado, como a mí me ha pasado, que le decimos, Dios, si tú no entras, yo me entrego y yo aquí muero. Como la viuda de Sarepta. Si tú ahora aquí no vienes, este es mi último frasco de aceite, nada más me va a salir la última tortilla de harina y yo y mi hijo nos vamos a entregar a morir. Todos hemos tenido esa jornada. Todos. Donde decimos, yo ya no doy más. Yo ya aquí me divorcio. Yo de aquí renuncio, ya no alcanza para pagar lo que tengo que pagar. Yo no entiendo por qué me metieron en tantas mentiras. Yo no entiendo por qué dije esto, hablé mal, me equivoqué y ya no me perdonan. Ya pedí perdón y no me perdonan. Es que hay tantos eventos de presión como lo del Zamporini, que estaba viviendo 46 días donde no hubo literalmente agua y pan. Había escasez. Pero a lo lejos vino la ayuda, la bendición, y vino el rescate. Estaban muy emocionados hasta que descubrieron que eran japoneses y los llevaron presos. Y a Zamporini pasaron años dentro de la prisión, donde comenzaron a maltratarlos física, psicológicamente. Y decía, esto era la salvación, aquí me salvaste. Pero así como la película lo muestra, Zamporini nunca dejó de tener fe, nunca. Pero era la desesperación, la frustración de las cosas que pasan. A veces no tienes que entender lo que pasa, solamente tienes que esperar en Dios. Nada más, nada más. Si tú quieres entender las cosas, te vas a volver loco y Dios te va a decir, te es mejor que no sepas. Ahora no lo entenderás, diría las palabras Jesús, mas después lo entenderás. Por eso a veces no doy tantas respuestas, porque las respuestas, en vez de ayudar, dañan, cuando no hay madurez y sabiduría. Entonces él ya estaba ya desesperado hasta que un día apaga la guerra. Había un militar ahí denominado, llamado el Pájaro, así lo conocían, que le hizo la vida imposible, representado hoy para nosotros los cristianos como Satanás, manipulando a otra persona o a otras personas. Nunca esperes que Satanás trabaje físicamente de manera directa. Siempre Satanás va a manipular a alguien para echártelo en contra. Siempre, es la estrategia. Ese es el campo de batalla, un cuerpo de otra persona. Entonces llega el momento que dice, ya cesó la guerra. Cuando yo leía esto, me llamó la atención y mis lágrimas rodaron, que un día en Estados Unidos hubo una cruzada con Billy Graham. Y él fue al evento y fue donde conoció a Jesús, el amor y el perdón. Y a partir de ahí el Espíritu Santo le dijo, ve a Japón y perdona el maltrato que te hicieron. A partir de una cruzada. Entonces Dios nos está diciendo que a veces las cruzadas van a ser más largas de lo que esperamos. Hablaba del rey Asa. El rey Asa, fueron 10 años de paz y después sobrevino problema. Los etíopes. Acudió al Señor y como se hizo responsable con Dios y hizo la voluntad de Dios, dice la Biblia que le dio 35 años de paz. ¿Sabes qué son 35 años de paz? Ah, gloria a Dios. 35 años de paz. ¡Yeah! Fiesta. ¿Sabes cuántos años de paz tienes con Cristo Jesús? Eternamente. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Yo quiero, Dios, lo que hoy te está diciendo, esta es la orden de parte de Dios. Aguanta. No preguntes por qué. Solo aguanta. Resiste.
Abre oído, pero guarda el corazón. Escucha esto es profecía. Abre oído, pero guarda el corazón. Quiero invitarte a ponerte de pie, ponte de pie. Ahí donde tú estás ahora, no sé, la verdad es que no sé qué condiciones sean las que tú estés pasando. Pero si tienes que perdonar, perdona ahora, ahora. Si tienes que agradecer, agradece ahora. Si tienes que soltar algo que no has soltado y entregárselo a Dios, suéltaselo ahora, ahora. No hay otro tiempo. Ahorita mis hermanos van a llevarte la cena del Señor y me despido de las redes sociales. No sé si ya me han cortado, pero Dios los bendiga. Gracias por estar en casa.